Listo. Ahí, entonces ahí ya arrancamos a grabar. Entonces, ¿cuál creen ustedes que puede ser una de las competencias que estén, o una de las que no estén ahí y que podamos enmarcar dentro de las competencias personales? Algo que ustedes crean que es una competencia personal. ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? Aquí tenemos cuatro ejemplos de competencias personales. Dijimos que las competencias personales son todas aquellas que se refieren a comportamientos y actitudes que se esperan en los ambientes productivos. Comportamientos y actitudes que se esperan en los ambientes productivos. ¿Qué cosa creen ustedes que puede ser una competencia personal que no está escrita ahí? Por Profe, ejemplo, puede ser relaciones interpersonales. por allá hay otras que son competencias interpersonales, que ya no son de relacionamiento, sino que no son de comportamiento, sino de relacionamiento. Pero eso lo vamos a ver luego, están aquí más adelante. Ok. Velas por aquí, de las velas. Pero Ya. digo yo es, ¿qué cosas? Les voy a poner un ejemplo para que nos orientemos mejor. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el enfoque podría ser considerado una competencia personal? O sea, las personas que tienen capacidad de enfocarse en las cosas que están haciendo. Esos son comportamientos que son esperados en ambientes productivos, o sea, que son esperados en ambientes laborales. Otra, ¿a qué se les ocurre? ¿Alguno? Profe, la responsabilidad no. Está hablando con el micrófono apagado. No, ahora que Ya. le está hablando a mi hijo. La responsabilidad no. La responsabilidad, bueno, eso podría ser considerado una competencia general personal, ¿cierto? Pues sí, eso es algo esperado, ¿cierto? Es un comportamiento esperado en ambientes productivos, ¿sí? Aunque por aquí hablábamos de la orientación ética, y esa orientación ética puede ser entendido como que usted en el trabajo se comporte de manera responsable, honesta, pues como esa serie de valores éticos conjugados en una orientación suya, bueno, porque uno no debería ser responsable, pero deshonesto, ¿cierto? La orientación ética se refiere como a la conjugación de todas esas cosas, de la responsabilidad, de la honestidad, de la honradez, todo eso conjugado como un comportamiento dentro de la empresa. Bueno, Profe, otra no puede ser control de estrés, como el ¿cómo? manejo del estrés, como el manejo del estrés. Por ejemplo, esa nos cabe aquí dentro de inteligencia emocional. O sea, que aún usted cuando esté estresado logre permanecer como enfocado en lo que está haciendo y no dejarse descompensar en términos de lo laboral, ¿sí? Por el estrés. Aunque eso es un poquito difícil porque es que ya el estrés afecta hasta lo físico. Pero O el bueno, liderazgo también no hay, Profe, liderazgo. podría ser el liderazgo. Vamos a ver si de pronto está por ahí en una de las otras. Vamos a Profe, mirar la las otras. motivación no. profe, la Va- va- automotivación, ¿no? Vamos a mirar las que siguen y vamos a ir aclarando en cuál de ellas deben estar las que vamos viendo. ¿Quién Entonces, da más? ¿Quién da más? ya vimos las Profe, personales, sí, la genial. Va muy comunicación bueno compartir. asertiva. Oiga, las personales, entonces, en resumen, las personales se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los ambientes productivos. Comportamientos y actitudes. Bueno, las intelectuales comprenden aquellos procesos de pensamiento que un estudiante o un funcionario deben usar con un fin determinado, ¿sí? Procesos de pensamiento que el estudiante debe usar con un fin determinado, o el empleado. ¿Cómo qué? Como la creatividad, la toma de decisiones, la solución de problemas, la atención, la memoria y la concentración. O sea, todo lo que involucre procesos de pensamiento y análisis. Ustedes han visto que yo les digo a ustedes constantemente, hey, activen el piense, analicen. ¿Sí? Mejor dicho, cuando ustedes vayan a dar una respuesta, yo normalmente les pido que esa respuesta que ustedes están dando o que están pensando dar, se detengan, piensen en esa respuesta y traten de ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque eso desarrolla un pensamiento crítico. Por ejemplo, aquí hay una que no está y es el pensamiento crítico.
El pensamiento crítico es una competencia que está comprendida dentro de aquellos procesos de pensamiento que el trabajador o el estudiante debe usar con un fin determinado. No es que si usted se sienta a pensar allá y a silbar mal hombre en la empresa, y dice, ay, aquel como piensa, tiene altamente desarrollada una competencia intelectual. Es cuando usted está aplicando procesos de pensamiento con un fin determinado, y ese fin normalmente es solución de problemas, ¿sí? Solución de problemas o aprovechamiento de oportunidades o para resolver cualquier situación que se presente en una organización. Entonces, clara esa de las intelectuales. ¿Quién me da un ejemplo distinto, por ejemplo, al que acabo de dar yo? Podría ser interactuar, la interacción. ¿De qué manera? ¿De qué manera la interacción comprende procesos de pensamiento para usarlos con un fin determinado? Claro, sería, sí, a ver, sería algo general. Profe, Sí, no, pues yo no estoy digámoslo diciendo que no así. quepa, no estoy diciendo que no quepa. Estoy diciendo es cómo ubicaríamos nosotros la interacción como un proceso de pensamiento que tenga un Mira, fin, estoy en un fin clase, determinado. estudiando. Sí, porque Hágale si que por ahí va bien. estamos, digamos, dentro de un grupo de Estoy en clase, trabajo deme un piquito. y que ese grupo de trabajo tenga una tarea específica de resolver alguna situación, interactuando entre todos, dando idea, podemos buscar la solución. Vas bien, vas bien por ahí. Pero, ¿qué tal si en lugar de pensar en la interacción, o sea, en cómo interactúan todos, pensamos, por ejemplo, en que uno de ellos, de entre los que están interactuando ahí, esté capturando las ideas, escuchando lo que los demás dicen y con un proceso de pensamiento que está ejecutando él, coja y condense, ¿sí? Condense y, por ejemplo, eso se llama la capacidad de análisis, ¿sí? Que coja muchas ideas y las convierta en una sola con un fin determinado. ¿Me hago entender? Esa Sí, interacción, la interacción per se, pues no es un proceso de pensamiento con un fin determinado, la interacción de todos. Pero coger los elementos que surgen en esa interacción y convertirlos en una idea que dé una solución, convertirlos en una propuesta que dé una interacción, que dé una solución, si es un proceso de pensamiento que el estudiante o el trabajador debe usar para un fin determinado. Ustedes han visto que hay veces, hay reuniones de equipos de trabajo. Yo sé que sí, porque ustedes trabajan en equipo a veces en la universidad. Y todos dan ideas como todas buenas. O sea, uno escucha, yo los escucho a ustedes que dan ideas, este dice una cosa, aquel dice otra, aquel dice otra, pero pocas veces hay quien coja todas esas ideitas que la que dio Julissa, la que dio Camila, la que dio Elizabeth, y la conviertan en una sola propuesta bien estructurada y orientada hacia lo que se pidió. Ustedes han visto que hay una dificultad en eso a veces. Es porque eso es sí, una competencia que se debe desarrollar. Es una competencia que no todo el mundo tiene, esa capacidad de análisis y de síntesis. Esa es la competencia de la que está hablando, yo creo que está hablando Laura, de sí. que interactúen, se aportan ideas, pero hay alguien que debe tener la competencia y desarrollar un proceso de pensamiento que permita volver todas esas ideas en una propuesta o en una sola cosa. Bueno, entonces van personales e intelectuales. Personales, comportamientos y actitudes. Intelectuales, procesos de pensamiento con un fin determinado. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy perdido. Bien, profe. Que no van a estar más perdidos que la mamá del chavo. Pilas, pues. Que pueden levantar la mano y decir, profe, no la he cogido. Mejor que pregunten ya y no después que se queden encartaditos. No hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Siempre recuerden eso. Bueno, competencias empresariales y para el emprendimiento. Esto es una carreta nueva. Cuando digo nueva es que estamos hablando de eso en los últimos 10, 12 años apenas. Donde estamos hablando de competencias empresariales y para el emprendimiento. ¿Cuándo antes ustedes habían visto que se dieran materias de emprendimiento en la escuela? A ustedes no les tocó, ¿sí o no? No, O No, sea que esto es un tema muy nuevo. Hoy día, a los chicos, por ejemplo, del grupo de los que están, por ejemplo, pareados con el hijo mío, que el menor está en sexto, ¿cierto? Ya ellos empiezan a ver
materias o empiezan a ver o a desarrollar actividades asociadas con el emprendimiento, porque hace parte de las competencias que se deben desarrollar. Hoy en día estamos pensando en el sector educativo y en el sector empresarial y a nivel de gobierno en formar emprendedores, en formar empresarios y no empleados. ¿Me hago entender? A la Sí, generación profe. nuestra, hasta la de nosotros, yo creo que nos tocó así, nos formaban para emplearnos, nos desarrollaban competencia para emplearnos. Hoy día el sistema educativo está migrando y está formando una generación que se está formando para emplear, no para ser empleados, sino para generar empresa, así sea para ellos solos. Así no tengan más empleados, estamos desarrollando una generación que tiene estas competencias. A nosotros no, algunos de pronto tendrían el chip del vendedor, del culebrero, del empresario y desarrolló esa habilidad, pero no porque no hubiéramos tenido formación desde por allá, desde peladitos que nos fueran diciendo, vea, el negocio, cómo se monta un negocio, cómo se emprende. A nosotros nos formaron con eso. Estas competencias empresariales y para el emprendimiento se refieren a las habilidades desarrolladas y las habilidades necesarias para poder crear, liderar y sostener unidades de negocio o empresas por cuenta propia, o sea, a ser emprendedores. Eso no es para todo el mundo. Para eso hay que tener competencias desarrolladas. ¿Sí? Por ejemplo, identificación de oportunidades para crear empresa o unidades de negocio. No todo el mundo tiene esa competencia desarrollada. Yo creo que muchos de nosotros tenemos conocidos que uno dice, pero es que este tiene un ojo para los negocios. No es que tenga ojo para los negocios, es que tiene una competencia desarrollada para identificar oportunidades de crear empresa. Hay gente que son magos para eso, o sea, son buenísimos. Otra competencia, por ejemplo, elaboración de planes para crear empresas o unidades de negocio. No, no los identifica, pero cuando ve la idea es capaz de desarrollar un plan de negocio que pueda llevar a cabo lo que el otro vio. Eso también es una competencia. Consecución de recursos. Hay gente que ni ve las oportunidades, ni sabe hacer un plan, pero para levantar plata están solos. O sea, yo creo que todos nosotros conocemos gente así. El que ve la idea de negocio en cualquier parte. El que... Me disculpan un momentico, denme 2 minuticos, que es que se quedó la puerta abierta. Que se quedó la puerta abierta y hay un vecino que fuma y se entra ese olor aquí y yo no puedo con eso. Bueno, la otra, entonces la consecución de recursos. Conseguir recursos es una competencia. Saber cómo generar recursos. No es que sepa ir a prestar plata a los bancos, no. Que sepa generar recursos dentro de la organización. Que sepa dónde. Por ejemplo, hace algunos años, por ahí unos 12, 13 años yo creo más o menos, alguien muy cercano a mí, que tenía algo así como una empresa, se acercó y me dijo que tenía serias dificultades para sacar esa empresa adelante porque estaban altamente endeudados y no hallaban cómo cambiar esa situación, aun cuando la empresa generaba buenos ingresos. Esos buenos ingresos solamente daban para cubrir el servicio a la deuda, básicamente. Y dentro de las personas que estaban coadministrando con él esa empresa, no habían competencias desarrolladas para generar esa consecución de recursos. Entonces, se estaban viendo muy, muy encartados. ¿Sí? Y aunque la empresa, pues hoy día persiste, ¿cierto? Y aunque la empresa era buena, de hecho creció muchísimo, no estaba siendo sustentable, no estaba siendo sostenible. O sea, todo lo que generaban se estaba yendo al servicio de la deuda porque no había dentro del equipo que estaba dirigiendo esa situación esas competencias desarrolladas. Y no era que la persona que fuera a coger eso tuviera que ir a conseguir plata, no. Lo que hicimos fue identificar dónde podíamos reducir las salidas, o sea, minimizar lo que llamamos desagües. Cómo reestructurar la deuda para que al reestructurarla el servicio a la deuda fuera menor y los excedentes fueran mayores.
Y todas esas cosas hacen parte de una competencia que se llama consecución de recursos. Finalmente, haciendo unos movimientos sin tener, solamente se cambió una estructura financiera que había dentro de la organización y se solucionaron los problemas, ¿sí? En ese momento tenían un local más pequeño, hoy día tienen un local casi 3 veces el tamaño que tenían antes y no se hizo nada distinto. Hacer una reestructuración, plantear, cambiar toda la deuda con externos, bancarizarla, porque deberle a particular eso es supremamente costoso, todo eso. Pero no había quien tomara las decisiones ni quien viera eso, porque no existía la competencia. Otra competencia empresarial y para el emprendimiento, capacidad para asumir el riesgo, mercadeo y ventas. ¿Sí? No todo el mundo tiene desarrollada la competencia de vender, por ejemplo, o de identificar mercados. ¿Sí? Eso hay que desarrollarlo y no todo el mundo es competente en eso. No hágale que yo me llevo eso y lo vendo. No es tan así. Para vender, para mercadear hay que tener competencias y estas estas competencias laborales generales, empresariales y para el emprendimiento comprenden ese tipo de competencias. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Le van 3. No, profe. Personales, intelectuales, ¿sí? Y empresariales o para el emprendimiento. Van 3 clases de competencias laborales generales. Las interpersonales, que son las de las que nos hablaba Laura ahorita, esas competencias interpersonales son las necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y para saber interactuar coordinadamente con otros, ¿como cuáles? Como la comunicación, ¿sí? Trabajo en equipo, el liderazgo del que nos hablaba Eduardo ahorita, el manejo de conflictos, capacidad de adaptación y la proactividad. Esas son competencias interpersonales, las que involucran la capacidad de comunicarme con otros con el fin de resolver situaciones, de solucionar problemas o de ser pues, productivos en nuestro oficio, en nuestro trabajo. ¿Alguna pregunta acerca de las interpersonales? No, profe. Comunicación, trabajo, liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación y proactividad. ¿Saben qué es proactividad? No, profe, yo No no sé. esperar a que la persona le indique lo que tiene que hacer, sino hacerlo por sí mismo. Ok, la proactividad habla de la iniciativa, ¿sí? De tener iniciativa. Como dice Laura, de cuando usted no espera que le digan las cosas, sino que usted identifica y actúa, eso es ser proactivo. Pero la proactividad implica tener iniciativa propia, pero de manera responsable. No todo el que actúa sin que le hablen y sin que le digan es proactivo. Hay algunos que lo que son es imprudentes, ¿sí? Hay gente que se va y actúa sin medir las consecuencias y tener en cuenta muchísimos factores y por hacer bonito hacen feo, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que Lady es la supervisora de una planta donde trabajamos todos nosotros. Que por alguna razón Lady tuvo que desplazarse a otro lado y dejó la planta sola, ¿cierto? Y en ese momento, Edward se da cuenta que el material se está agotando. Habría que esperar a que Lady regrese y diga, vaya, traigan el material. O si Edward sabe, él es el que va a traer el material, él sabe leer la tabla donde está la programación de lo que están trabajando y los materiales, él tendría que esperar a que Lady le dé la instrucción de que vaya por el material para que no nos paremos todos los demás. ¿Sí? No, Si una persona no es proactiva, él se sienta a esperar a que vengan a decirle. así se paren las máquinas. Así se para el mundo. Él se sienta a silbar mal hombre y se queda bien tranquilo. Porque es una persona que no es proactiva. ¿Sí? Pero si Edward es proactivo, él dice, no, pues que yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Lo que voy a hacer es hacerlo con las condiciones de seguridad que implican, mirando la programación, o sea, siguiendo todos los pasos que seguiría si Lady estuviera presente y lo fuera a mandar. Distinto es que Edward diga, no, ¿sabe qué? Y traigamos de una vez lo de mañana y lo de pasado mañana y lo ponemos ahí detrás de la puerta. O no pasa nada, ¿cierto? Violando como todo el debido proceso, ¿sí?
es distinto, es muy distinto que pase eso, ¿sí? La proactividad siempre tiene de lado, pues, o a un lado, la responsabilidad y la prudencia, ¿sí? O pues que no, se van a encontrar ustedes muchos en los dos extremos. O sea, los que parecen voladores sin palo, que eso arrancan y no. Y otros que quedan esperando a que la vida los mueva, pues que no hacen nada. Liderazgo. La competencia del liderazgo, ojo pues, que liderazgo no es mandar. Liderazgo es muy distinto a saber mandar. Es tener la iniciativa de hacer las cosas y Y, entusiasmar o mostrarle a y los saber, compañeros lo que se puede hacer. Sí, y Camila, ¿qué dice? y también saber guiar a su equipo, porque si usted es un líder, es porque hay personas de que están mirando su ejemplo, su iniciativa, tu capacidad de enfrentar los problemas, porque el líder se O sea que encarga de estamos eso, viendo qué se hace con el ejemplo, ¿sí? Hace que lo sigan y moviliza a las personas y logra persuadir, pero a través del ejemplo, ¿sí? Hace que las personas de alguna manera se sientan identificadas con ese modelo de trabajo o con lo que esa persona representa y lo siguen, ¿sí? Alguna vez, cuando yo trabajaba en Corona, alguna vez me tocó ver a un jefe que le decía, yo trabajaba con mi papá trabaja en la misma empresa donde yo trabajaba, pero él trabajaba en una sección distinta y después con el paso de los años, pues yo fui supervisor de planta y me tocó ser supervisor de mi papá, precisamente. Y alguna vez haciendo una ronda para terminar el turno, donde le íbamos a recibir al turno de la mañana y yo empezaba con el de la tarde, el supervisor que estaba con mi papá por la mañana lo estaba regañando. Y yo decía, pero ¿por qué lo regañas? Y el hombre, pues el man es muy buen trabajador, súper buen trabajador. Y escuché un pedacito donde Samuel le decía, yo estaba en formación, yo estaba en aprendizaje para supervisor, donde le decía, vea hermano, lo que pasa es que a mí de nada me sirve si usted se mata y termina reventado, así hagan mucha producción, si los otros no siguen el ritmo que debe seguir todo el equipo. O sea, mi papá lidera un equipo y él, para que el equipo no se cayera en producción, el hombre se reventaba, pero cumplían. Y el supervisor le está diciendo, el liderazgo del equipo va orientado hacia que con el menor esfuerzo trabajen todos de manera articulada y den los mejores resultados, no a que uno solo se estalle. Y decía, el liderazgo no es ni mandar, ni estallarse, ni reventarse uno, es orientar al equipo de manera coordinada, articulada, para que unan esfuerzos y que una sola voz movilice a todos los demás a través del ejemplo, no sé, de muchas otras características. Bueno, ¿alguna duda con las interpersonales? ¿No? Bueno, entonces No, continuamos profe. con las organizacionales, que son las últimas de esta tanda. Las competencias organizacionales entonces se refieren a la habilidad para aprender de experiencias de otros y para aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa. Ojo pues, a aprender de las experiencias de otros. Cuando hablamos de otros, estamos hablando de otras personas o de otras empresas o de otros negocios o de otros mercados o de otros países, mejor dicho. Aprender de los demás, de todo lo que me rodea y aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa. ¿Cómo qué? Como la gestión de la información, orientación al servicio, referenciación competitiva, gestión y manejo de recursos y la responsabilidad ambiental. Les voy a poner un ejemplo para ilustrarlo de la siguiente manera. Vamos a suponer, a ver quiénes están por ahí que hayan entrado. Ese fue Andrés. Ah, no, Andrés sí estaba. Está callado. Vamos a suponer que Andrés tiene una carnicería. Andrés tiene una carnicería. Epa, epa, Eso, yo monto carnicero. una carnicería de esas grandes, de ahí de al frente de la Pasteur, ¿cierto? Y Andrés empieza a observar cómo una de sus carnicerías vecinas, de sus competidores, tiene mucho más flujo de personal y la gente entra y sale seguidita, mientras que en el negocio de él, la gente se demora mucho mientras lo atienden, ¿sí? Si Andrés tiene una competencia organizacional como por ejemplo la referenciación competitiva,
él buscaría la manera de darse cuenta qué está haciendo ese otro negocio en términos de su proceso, que no esté haciendo él en el proceso de él. Entonces pone a mirar, es que mira, allí tienen un man que se dedica única y exclusivamente a afilar cuchillos. O sea, que siempre mantienen los cuchillos afilados y le va dando la vuelta a todos. Está hablando de un caso real. Afilar cuchillos y darle la vuelta a todos los carniceros, les va afilando los cuchillos, sigue con el otro, y todo el día, y cuando termina, vuelve y empieza a afilarle al otro. Entonces los carniceros están concentrados en atender a la gente, no en afilar cuchillos. ¿Sí? Y Andrés se va, miro esa idea y va y la aplica de manera estratégica en su negocio. Eso se llama referenciación competitiva y es una competencia que pues, es estimada pues, dentro de las competencias laborales generales. Ustedes, todas las personas que trabajamos en una empresa, deberíamos estar en capacidad de identificar mejores maneras de hacer las cosas. Deberíamos estar en capacidad de tener la competencia de aplicar mejores maneras de hacer las cosas en lo que nosotros desarrollamos, ¿sí? En nuestro trabajo, en donde nos desempeñamos. Otro ejemplo, responsabilidad ambiental. Bueno, eso es una competencia que es un poquito difícil de identificar y de evaluar, pero ¿cómo puede entenderse la responsabilidad ambiental? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo podría entenderse la responsabilidad ambiental en el trabajo? Como una competencia. El cuidado al entorno, El cuidado del mantener las entorno. zonas limpias. Sí, también. Pero por ejemplo, ustedes llegan a dos puestos de trabajo. Entonces, a un puesto de trabajo donde hay dos trabajadores. El buen manejo de los recursos, profe. ¿Cómo? El buen manejo de los recursos. Esa es por aquí en gestión y manejo de los recursos. No botar material y todo eso, no desperdiciar el material de manera innecesaria. Pero el tema de la responsabilidad ambiental es tan difícil de percibirlo como una competencia. Recuerden lo que es una competencia. Una competencia es conocimientos, habilidades y comportamientos. El tema de responsabilidad ambiental, en términos de los conocimientos, de las habilidades y los comportamientos, ¿cómo lo podría uno enmarcar? ¿Cómo podría uno explicar eso? Activen el piense. Algo que generar en la empresa algo, un medio o un método que genere el menor impacto a la naturaleza, Miren esto. al medio ambiente, Mira al esto, cuidado. mira esto, Lisa. Mira esto para que te enfoques en lo que estás diciendo. Mira. Se refiere a la habilidad para aprender de las experiencias de los otros y aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa. Cuando yo y no lo está interrumpiendo a Lisa, sino que le está diciendo es que para que ustedes comprendan muy bien a qué se refiere cada competencia, no pierdan de vista esta partecita donde explica a qué se refiere cada una de esas competencias. Entonces, si nos dicen que se refiere a aprender de las experiencias de los otros, cuando hablamos de responsabilidad ambiental, entonces estaríamos todo el tiempo referenciando situaciones que han ocurrido en otras partes y cómo las han manejado para saber cómo enfrentamos las nuestras, ¿sí? ¿Ustedes por qué no tiran papel a la calle? Bueno, si no tiran, pues. Porque nos educaron así, Porque ya han visto porque es la situaciones, educación de cuidar el ambiente. claro, ya han tenido la oportunidad de enfrentarse a situaciones donde las personas cogen y tiran basura a la calle y ustedes ven eso lo que significa, ¿sí? Ya se están referenciando de experiencias de otros. Ahora bien, a nivel laboral, ¿por qué una empresa, por ejemplo, no debería tirar desperdicios tóxicos a un río? Pues primero porque la experiencia, Por toda la catástrofe que ha pasado gracias a eso. claro, La contaminación tienen que haber grande visto que pues en produce. alguna parte y referenciarse para tomar decisiones, ¿sí? Hoy en día, cualquier empresa que vaya a tomar, que vaya a verter residuos o desperdicios al río, con toda seguridad, por lo menos debería tener indicios de que eso no se debe hacer, ¿sí? Ahora bien,
Si Berenice, por ejemplo, es la gerente de una compañía y va a empezar a producir o abrir un proceso nuevo ¿qué? De una tintorería de ropa, ¿sí? Va a hacer procesos de tinturado, ¿cómo le dice? De teñido de ropa. Ella tiene dos opciones. Se conecta a la alcantarilla y bota el agua así. O lo otro sería ir a mirar procesos, consultar en internet, buscar otras experiencias, buscar asesoría, ¿cierto? Y aplicar experiencias de otros y el pensamiento estratégico para su organización. Eso hablaría de competencias en responsabilidad ambiental de Berenice. Bueno, chicos, ¿tienen preguntas hasta ahí? A mí me preocupa que ustedes no pregunten. Porque es que si yo arranco y les pregunto, ¿qué será gestión de la información? No traguen entero. Yo sé que estamos cansados. Yo también estoy muy cansado, pero quiero que ustedes aprendan. Profe, yo sí tengo una. En la parte de las organizacionales, ¿Sí? donde decimos la referenciación competitiva, esa sí no me quedó muy clara. Referenciación competitiva es que cuando es la capacidad de observar en la competencia o en negocios similares al mío, ¿sí? Oportunidades de mejorar mi proceso, ¿sí? No es copiar, es yo referenciarme en un proceso que considero que tiene mejor desempeño que el mío, ¿sí? Referenciar prácticas, métodos que yo pueda luego incorporar a mi propio proceso. Lo que le estaba diciendo de la carnicería. Andrés se puso a mirar qué estaban haciendo los otros que estaban vendiendo el doble que él, sí tienen los mismos precios, matan los mismos novillos del mismo color, de la misma finca, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿qué están haciendo ellos que yo no esté aplicando y que permita a mi negocio tener un desempeño como el que tiene el otro? ¿Sí? Esa competencia no la tiene todo el mundo. Hay gente que no es capaz de observar eso, hay otros que sí, que tienen las habilidades, el conocimiento y las actitudes para hacer ese análisis e identificar qué de lo que yo estoy haciendo puede mejorarse y cómo, referenciándome en experiencias en experiencias o en procesos que hayan implementado otros, ¿sí? Eso era más referenciación competitiva. Primero le decían plagio, pero era porque se aplicaba tal cual y no solamente haciendo foco en lo que yo requiero, ¿sí? Se puede ver entonces como un punto de partida, ¿cierto? Como el enfoque que nos está indicando, más no digamos hacer igualmente lo que está haciendo la otra persona. Es tener como ese punto de idea, ese punto de partida para desarrollar la tarea nosotros. Sí. La palabra que estás buscando cuando dices punto de idea o punto de partida es referenciación. O sea, yo me estoy referenciando, no estoy copiando. No estoy copiando. Eso es algo así como, como lo siguiente. A ver. Por ejemplo, a ver, vamos a poner otro ejemplo de referenciación competitiva. Puede ser, profe, algo, por ejemplo, algo muy de nosotras las mujeres, el maquillaje ahorita de las uñas, el Sí. arreglo de las uñas. Antes se manejaba un esmalte normal, que lo podíamos comprar en cualquier tienda o farmacia y eso, y ya empezaron a utilizarlo en un centro de belleza, donde vemos que cada vez llega más gente, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le están haciendo? ¿Por qué las uñas le duran más? ¿Por qué están tan bonitas? ¿Cuál es la técnica? Entonces ya entra uno a referenciarse y es que utilizan otro tipo de esmalte, otras herramientas diferentes, que hace que perdure más el maquillaje en las uñas. Algo así. Pero entonces Profe, voy a usar ese ejemplo que tú un ejemplo más pusiste. grande. Profe, pero eso sería plagio, ¿no? No, es que Profe, por eso voy a lo un siguiente. ejemplo. Voy a lo siguiente. Vamos a ponerlo en términos de las competencias en estos 2 minutos que faltan. En términos de competencia. Profe, un ejemplo. Vamos a suponer que Andrés trabaja en una empresa que se dedica a la decoración de lámparas. ¿Sí? Decoración de lámparas. Y tienen muchos problemas de reprocesos por calidad
en la decoración con pedrería y con aditamentos en lámparas. Y cualquier momento Andrés dice, venga, no, es que yo voy a buscar una referenciación competitiva y empieza a observar qué negocios hacen actividades similares y Andrés identifica el negocio del que estaba hablando Elizabeth. Vio un spa de uñas y vio unas uñas que la estaban decorando con pedrería y que duraban hasta un mes, 2 meses ahí puestas, y se va a ir referencia al proceso de las uñas, qué materiales utilizan, cómo pegan la pedrería, qué están utilizando, y coge esas ideas y las aplica en la empresa que él tiene, que es de decoración de lámparas, ¿sí? Y aplica elementos y técnicas que él observa ya para hacer un mejoramiento en su proceso aquí, que es totalmente distinto, pero hizo una referenciación competitiva en un mercado externo, en otra cosa que no tiene nada que ver con lo de él, y lo aplicó estratégicamente, ¿sí? En su proceso para mejorar, mejorar el desempeño de lo que él estaba haciendo. O sea, no necesariamente es ir a copiar. Yo tengo un spa y voy y busco, voy y miro qué hace otro spa y lo aplico aquí. No, no, no. Yo identifico técnicas, Profe, procesos, y los sé aplicar estratégicamente a mi proceso. Dime, Ana. como una innovación, ¿o qué? O sea, uno ve la idea y pues trata como de agregarla pues al trabajo que uno hace y si uno puede también la mejora, ¿o qué? No nos va a alcanzar el tiempo. Algo así, pareció la innovación, pero la innovación estaba por allá en otro lado, que es donde estaba la creatividad. Bueno, chicos, se nos va a acabar el tiempo. Entonces, continuamos en la próxima clase. Estamos pendientes, o continuamos. Si quieren, seguimos otro ratito. Profe, al menos para explicar bien A terminar el, esto. Profe, porque Sí. también me porque nos enredé. vamos a quedar en el aire. Listo. Y el tecnológico, que falta todavía. Me falta la tecnológica nomás. Listo, Sí, entonces profe, vamos a porque darle cortamos y se unos nos 15 olvida. minuticos y terminamos el tema. Listo. Listo.